¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bien, les envío saludos. Ayer observábamos sobre el maximato y cómo Plutarco Elías Calles controlaba a los presidentes de México después de la muerte de Álvaro Obregón. Ahora vamos a observar el fin del México revolucionario. Y se va a tratar a partir de las presidencias de Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho. Al final comprenderán por qué le llamo el México revolucionario, aunque les adelanto, es porque son los últimos presidentes militares que hubo en México. Allí observamos el fin de campaña de Lázaro Cárdenas como precandidato del PNR, el partido de Plutarco Elías Calles. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que Calles pretendía, al darle el apoyo a Cárdenas como candidato del PNR, pues seguir controlando la política mexicana. Ahí los observamos, los dos, a ambos. Calles quería perpetuarse en el poder tras bambalinas, siguiendo controlando a los presidentes mexicanos, pero se va a encontrar con un obstáculo. Lázaro Cárdenas, al llegar a la presidencia, que dura hasta de 1934 a 40 y que dura 6 años por primera vez en la política mexicana, Cárdenas se percataba de algo, que quien gobernaba el país era Calles, y por lo tanto él no quería seguir siendo controlado. Así que Cárdenas, que también era un jefe revolucionario, decide llevar a cabo un golpe a la política mexicana, con la cual se iba a ganar enemigos, pero que sabía que era fundamental para que pudiera gobernar. Y ese golpe consistió en exiliar a Plutarco Elías Calles, es decir, desterrarlo de México. Calles se va al exilio y con esto Cárdenas puede controlar la política del país, aunque le va a costar. Se cuenta que cuando es arrestado Plutarco Elías Calles estaba leyendo el libro de Mi lucha de Adolf Hitler, y con esto prácticamente sin Calles en el país, pues Cárdenas tiene vía libre para gobernar. Sin embargo, había muchos políticos aún fieles a Calles y que le iban a hacer la vida un poco complicada al gobierno de Cárdenas, y por lo tanto Cárdenas, al observar esto, sabía una cosa, que si no se acercaba al pueblo no iba a poder obtener apoyos para luchar contra estos personajes aún leales a Calles. Y la primera medida que lleva a cabo es el reparto agrario. Es decir, con esta medida obtiene la lealtad de los campesinos. ¿Qué es el reparto agrario? Es repartir entre las familias de campesinos la tierra que no era trabajada. Es decir, estas tierras de los grandes hacendados del porfiriato que no eran labradas, pues ahora Cárdenas decide repartirlas entre el pueblo, y con eso se granjea el apoyo de los campesinos, porque los campesinos obtienen tierras para trabajarlas, obtener recursos, cultivos. La siguiente medida es la nacionalización de los ferrocarriles. Como ustedes se acordarán, los ferrocarriles eran de inversión extranjera y muchos de ellos llevados a cabo en el porfiriato con la inversión de norteamericanos e ingleses, y con esto Cárdenas también se acercaba a un sector muy importante de la vida económica y política de México, que eran los ferrocarrileros. Así que ya se había granjado el apoyo de los campesinos, ahora se granjeaba el apoyo de quienes querían la nacionalización de los ferrocarriles, y el último gran apoyo es la expropiación petrolera. ¿Qué quiere decir esto? Esto con marco del artículo 27 constitucional, que menciona que los territorios, los recursos naturales solamente pueden ser explotados por el Estado mexicano. El petróleo era explotado y obtenido por empresas extranjeras, así que Calles, con esto de la expropiación, les quita a esas grandes empresas los terrenos donde se explotaba el petróleo y pasa a manos del Estado mexicano. Con esto, Cárdenas logra empezar a estabilizar la política en México. Y para ello, y para deshacerse de Calles y de sus fieles, crea el PRM, que es el Partido de la Revolución Mexicana. Prácticamente lo que hace es transformar el PNR en PRM, y con 3 grandes brazos: el sector obrero, el sector campesino y el sector de los militares. Esos 3 brazos del PRM
van a ser fundamentales, porque van a ser el apoyo popular que quiere obtener Cárdenas para seguir siendo presidente de México, es decir, por lo menos para terminar su mandato. Habremos observado que Pascual Ortiz Rubio, cuando se revela un poco ante Calles, pues Calles lo que hace es quitarlo del poder, y Cárdenas comprende que para seguir, por lo menos para terminar su mandato, necesita el apoyo de la gente. Allí observamos esas láminas de la CTM, los obreros, en este caso de la CNC, de la Confederación Nacional Campesina, que aglutinaba precisamente a los campesinos de todo México. Y así es como el PRM ahora se convierte en el principal partido de México, con los mismos colores, las siglas prácticamente idénticas y con la ideología revolucionaria. Eso sí no cambiaba, seguía siendo el partido de la Revolución Mexicana, y quien no era fiel al PRM no era fiel a la Revolución Mexicana. Cárdenas termina el mandato. Con él también se da una prueba de que era posible gobernar sin Calles, y llega a la presidencia Manuel Ávila Camacho, el último presidente de origen militar que hubo en México, y gobernó de 1940 a 1946. Manuel Ávila Camacho llevó a cabo ciertas políticas importantes en el país, pero también durante su periodo ocurre la Segunda Guerra Mundial, así que se enfrentó a un conflicto internacional nunca antes visto, pero también comprendió, como Cárdenas, que era necesario allegarse de las masas, y vamos a ver más adelante cómo transforma también al partido. Una parte importante de Ávila Camacho fue la política sanitaria. Durante su mandato se crea la ley del Seguro Social, se crea lo que hoy conocemos como el IMSS, también se desarrolla la infraestructura y la construcción del Hospital Infantil de México. En fin, si algo caracterizó al gobierno de Ávila Camacho fue precisamente la política en cuestión de salud. Como ustedes observan actualmente, pues es una política que aún pervive. Aún hoy tenemos al IMSS, fruto de la presidencia de Ávila Camacho. Y como les comentaba, México ingresa a la Segunda Guerra Mundial en 1942, esto por ciertos ataques que tuvo el gobierno mexicano por parte de las potencias de los países del eje. Así que México decide ingresar a la Segunda Guerra Mundial y apoya con el Escuadrón 201, que sobre todo fue un efectivo en la Guerra del Pacífico llevada a cabo por Estados Unidos en el Océano Pacífico contra Japón. Ahí es donde realizó sus actividades el Escuadrón 201. Hay algo muy importante que hay que mencionar de la política de Ávila Camacho, y es la Asamblea de Acercamiento Nacional en septiembre de 1942, esto de acuerdo a los festejos de la independencia de México, y esa foto es muy significativa. ¿Qué es esto del acercamiento nacional? Ávila Camacho sabe que ante el conflicto internacional México debe estar unido, y convoca a los expresidentes de México, desde Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Lázaro Cárdenas, para formar un acuerdo sobre la vida política nacional en México, un hecho muy importante para unir a las élites políticas ante el escenario del conflicto internacional, y transforma el PRM en el PRI. Ahí es cuando ya comienza el PRI. El PRM es este partido de la Revolución Mexicana que es transformado en el Partido de la Revolución Institucional, que reúne ahora no solamente al sector campesino ni al sector obrero, sino a la CNOP. ¿Qué es la CNOP? El sector popular, es decir, el sector de los comerciantes, de los servidores públicos. Y con esto concluimos. Con la fundación del PRI, que es antecedido por el PRM y por el PNR, se da una frase de un investigador mexicano que se llama José Luis Garrido, que menciona que México pasó de tener 1000 partidos a uno, es decir, estos 1000 partidos eran los partidos de los caudillos en la Revolución Mexicana, donde había sublevaciones, rebeliones,
contra los presidentes y México ya se estabilizaba políticamente. Este partido de la Revolución Mexicana ahora aglutinaba a todos los sectores, al sector campesino por el que había peleado Emiliano Zapata, al sector obrero que tuvo tantas exigencias durante la hechura de la Constitución de 1917, y aglutinaba al sector popular, que era un nuevo sector, un nuevo sector de la economía mexicana, de este México civil, de este México que ya no era de militares, sino un México de abogados, por así decirlo, de comerciantes. Y con esto prácticamente se consolida el paso de las instituciones mexicanas. Como se habrá observado en estas clases, México era un país de caudillos. Durante todo el siglo XIX lo gobernaron líderes que obtenían la presidencia mediante guerra, que obtenían la presidencia mediante rebeliones, que eran quitados de esa presidencia de la misma manera. Juárez llega al poder, lo quita Díaz de alguna manera, estaba en contra, y digamos lo que hace Díaz era perpetuarse en el poder al quitar a este grupo de Benito Juárez, de Sebastián Lerdo de Tejada, y él se perpetúa como el líder máximo de México durante el siglo XIX. La revolución precisamente lo derroca, pero también con caudillos. Hay que empezar a recordar a Madero, a Villa, a Zapata, a Carranza, a Obregón, y cómo todos ellos pues fueron asesinados. Y al final Plutarco Elías Calles comprende que es solamente mediante la creación de un partido como se puede estabilizar la política del país. Sin embargo, como hemos visto, Calles también quería perpetuarse en el poder, y esto lo aprendieron muy bien Cárdenas y Ávila Camacho, que deciden refundar a este partido de la Revolución Mexicana, dándole otro nombre pero manteniendo esa ideología. Y pasamos entonces al fin de los militares, al fin de los caudillos, para pasar al México de las instituciones, al México de los partidos políticos, y al México donde por más de 70 años va a gobernar un solo grupo que proviene del Partido de la Revolución Mexicana, es decir, el PRI, que actualmente pervive. Partido que pierde las elecciones en 2000 y con eso entra al poder otro grupo, pero prácticamente es un hecho cómo observamos todas las consecuencias de la Revolución Mexicana hasta la creación del PRI en 1946. Espero que con esto comprendan un poco más estos hechos desde inicios del siglo XX hasta prácticamente finales de 1940 y tantos, 1950, en el que México entra a un nuevo escenario que vamos a observar las siguientes clases, y en el que vamos a obtener algo muy característico. Los presidentes pues solamente terminan su mandato y son puestos mediante elecciones, a diferencia de todo el siglo XIX, que eran puestos mediante conflictos militares. Así que comenzamos una nueva etapa, que es la del México institucional y la del México cada vez más democrático. Nos vemos en la siguiente clase.